Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles nuevamente. El día de hoy estudiaremos algunos conceptos básicos de corriente alterna y características de una onda senoidal para poder entender cómo analizar circuitos de corriente alterna. Así que comencemos. ¿Qué es corriente alterna? Es un tipo de corriente eléctrica en el que su magnitud y sentido varían cíclicamente, es decir, tomará una forma de oscilación periódica. Existen diferentes tipos de oscilaciones, como la triangular o la rectangular. Sin embargo, la forma de oscilación corriente más comúnmente utilizada es la senoidal. Esto porque consigue una transmisión más eficiente de energía. Por lo tanto, cuando hablemos de corriente alterna, vamos a sobreentender que nos referimos a la corriente alterna senoidal. Ahora, ¿por qué se le llama corriente senoidal? Se le llama así porque se puede representar matemáticamente con la función seno, como lo podemos ver aquí, por lo cual va a tener una amplitud, una velocidad angular y un ángulo de desfasamiento inicial. Al voltaje que podemos calcular directamente con esta ecuación le vamos a llamar valor instantáneo, y es el que toma la ordenada en un instante t determinado. Ahora bien, tenemos que también hablar de un concepto que es el voltaje pico y voltaje pico-pico. El voltaje pico corresponde al valor máximo que alcanza la señal senoidal. Como podemos ver aquí en la imagen, esta corriente va a estar oscilando de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Es decir, va a tomar un valor máximo, pasa por 0, toma un valor mínimo, pasa por 0 y vuelve a repetir ese ciclo. El valor máximo que alcance esta señal sinusoidal le llamaremos valor pico, el cual también se le llama valor máximo o cresta. Y este corresponde entonces al valor más alto que puede tomar la oscilación sinusoidal. Sin embargo, el valor pico a pico corresponde a la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico negativo. Por lo tanto, será la distancia que haya desde el punto más alto hasta el punto más bajo, o lo cual llamaremos VPP o voltaje pico a pico, y se calcula como 2 veces el voltaje pico. Sin embargo, en la práctica los voltajes y corrientes en circuitos eléctricos de corriente alterna se manejan con un valor conocido como valor eficaz. Esta es más usualmente llamado valor RMS, ya que significa root mean square o raíz cuadrada media por sus siglas en inglés. Y este es el valor de voltaje de corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor en una resistencia que su equivalente de voltaje en corriente directa. Por lo tanto, su valor lo vamos a calcular como VRMS igual a voltaje pico entre raíz de 2. Ahora mencionaremos las características de la forma sinusoidal, ya que en el análisis de circuitos trabajaremos con magnitudes eléctricas como voltaje corriente, y estas las vamos a poder representar con un modelo matemático siendo la función seno. Vamos a mencionar cada uno de estos parámetros. Comenzaremos con la amplitud. Este corresponde al valor más alto que registra una variable de una magnitud física. Este puede ser voltaje corriente. Entonces será el valor máximo que podamos medir respecto al eje horizontal, como lo podemos ver aquí en la flecha. El periodo lo denotaremos con la letra T mayúscula, y esta será la duración del tiempo de un ciclo, es decir, cuánto tiempo tarda la onda en dar un ciclo completo. Esta se mide en segundos. Tenemos también la frecuencia de oscilación, la cual se escribirá con F minúscula, y esta magnitud va a medir el número de ciclos por unidad de tiempo, por lo regular un segundo, es decir, cuántos ciclos da en un segundo. Esta se mide en Hz. También tenemos omega, que es la velocidad angular. Esta también se le llama pulsación o frecuencia angular, y esta se refiere a la frecuencia del movimiento circular expresada en proporción del cambio de ángulo, y se define como omega igual a 2pi por f, siendo f la frecuencia, o también lo podemos calcular como omega igual a 2pi entre el periodo, el cual se mide en radianes sobre segundo. Aquí hay que observar que la relación que existe entre el periodo y la frecuencia se rige por la siguiente ecuación, siendo t igual a 1 entre f. Y por último tenemos la fase inicial o desfase. Esta magnitud representa la medida del ángulo en que la gráfica se desplaza horizontalmente. Esta se expresa en radianes o en grados sexagesimales. Ahora aquí es muy importante señalar lo siguiente.
Si la fase es mayor que 0, esto significa que la gráfica de la función se va a desplazar hacia la izquierda. Si la fase es menor que 0, entonces la gráfica de la función se va a desplazar hacia la derecha. Ahora que hemos entendido las características de una señal sinusoidal, vamos a profundizar en el tema del ángulo de desfase, es decir, el ángulo θ. Mencionábamos que si este ángulo θ es mayor a 0, la gráfica la desplazaremos hacia la izquierda, y si es menor a 0, se desplazará hacia la derecha. En términos prácticos, esto significa que vamos a adelantar o atrasar la señal respectivamente. Por lo tanto, esta señal, al ser una señal que depende del tiempo, lo que haremos será adelantarlo, a desfasarla a una cantidad de tiempo. ¿Ya vieron el error aquí? Por si no lo han visto, se lo voy a explicar. El error está en que θ, al ser una magnitud que va a desfasar, es decir, adelantar o retrasar esa señal en el tiempo, esta se mide en radianes. Pero nosotros tenemos que desfasar una cantidad de tiempo, no de radianes o de grados sexagesimales. Entonces tenemos un problema. Es como si combináramos dos magnitudes. De hecho, es lo que estamos haciendo. Un ejemplo, es como si combinaras perros con gatos. Entonces esto no lo podemos hacer. Un error muy común es decir que desfasamos la señal tantos grados, cuando no es así. En realidad la estamos desfasando una cantidad de tiempo. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Pues es muy sencillo en realidad. Vamos a partir de la ecuación y de t igual a seno de omega t más θ. Lo que haremos a continuación será multiplicar al ángulo θ por omega y dividir entre omega. Observen que omega entre omega es 1. 1 por θ me queda θ, por lo cual no hemos alterado la ecuación para nada. El siguiente paso será factorizar por término común, el cual será omega. Por lo tanto llegaríamos a esta ecuación. Observen que aquí nos queda t, que sería el tiempo, más θ entre omega, lo cual tiene mucho sentido, porque si ustedes se dan cuenta, θ entre omega me da como resultado segundos, es decir, va a ser el tiempo que voy a desfasar, ya sea adelantar o retrasar esa señal. Por lo tanto lo vamos a llamar delta t. Y aquí sucede algo muy interesante. Si nosotros queremos calcular este ángulo de desfase, recuerden que en realidad vamos a desfasar tiempo. Entonces, teniendo el tiempo de desfase que nosotros queramos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por omega. Este va a ser nuestro factor de conversión, por así decirlo. Va a convertir de tiempo a grados, es decir, de tiempo a radianes, segundos a radianes. Entonces, ese tiempo que ustedes quieran desfasar, adelantar o retrasar la señal, lo que van a hacer es multiplicar por omega y ya tendrían a θ. Ahora tengan mucho cuidado. Si θ es mayor a 0, recuerden que se adelanta la señal. Si θ es menor a 0, entonces retrasaremos la señal. Por lo tanto, el valor de desfase en realidad es delta θ. He realizado una pequeña animación en GeoGebra para que podamos ver de una manera gráfica el comportamiento de una señal sinusoidal con los parámetros que habíamos mencionado anteriormente, los cuales son amplitud, frecuencia y ángulo de desfasamiento. Vamos a explicar cada uno de ellos para poder entenderlo mejor. Teníamos que la amplitud es el valor máximo que puede alcanzar la onda, y esta medida la vamos a tomar como referencia desde el eje X, en este caso sería el eje T, el eje de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si la amplitud la hacemos más grande? Por ejemplo, 7. Observen que ahora la onda se hace más grande. Lo podemos seguir aumentando y se darán cuenta que entonces que su amplitud será mucho mayor, lo que significa que la onda pues será más grande. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Voy a dejarla al valor de referencia 5. Sucede también el caso contrario, que si la onda es más chica, pues entonces su amplitud será más pequeñita, como lo pueden ver aquí. Entonces aquí podemos ver visualmente qué pasa con la amplitud en una onda. ¿Hace más grande o hace más pequeña la onda? Vamos a dejarla en valor de referencia 5. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? Antes de explicar la frecuencia, vamos a recordar el periodo, el cual aquí lo determiné como T mayúscula y se calculó como 1 entre F. Al obtener su valor, tenemos entonces que para un Hz, aquí le puse un 1, sería un Hz, su periodo es de 1 segundo. Y el periodo corresponde a el tiempo que tarda en recorrer la onda un ciclo. Entonces, si aquí es 1 segundo, significa que esta onda va a recorrer todo su ciclo en 1 segundo. Si la frecuencia la aumentamos, digamos, a un valor de 2, entonces significa que va a ser 2 ciclos en un solo segundo. Vamos a ver si esto se cumple. Aquí comienza.
Aquí tenemos un ciclo y aquí tenemos otro ciclo. Esto significa que hace 2 ciclos por segundo. Si quisiéramos saber el tiempo en que hace un ciclo, pues este tiempo lo determinamos con el periodo, que es 0.5, porque 1 entre 2 me da 0.5. Es decir, que para un ciclo será 0.5 segundos en que genera una onda completa. ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia? Digamos que lo aumentamos a 4. Ahí está. Entonces, esto significa que ahora va a ser 4 ciclos en un solo segundo. Por lo tanto, el periodo de un solo ciclo será 0.25 segundos, que correspondería a esta distancia. Observen que si aumento, por ejemplo, a 10 la frecuencia, a 10 Hz, entonces ahora va a ser más ciclos por segundo. Esto es lo que significa la frecuencia. Si nosotros la vamos variando, por ejemplo, voy a variarla ahora a un valor de 0.5, entonces, pues, bueno, va a ser menos ciclos por un solo segundo. En este caso, para una frecuencia de 0.5 Hz, su periodo es de 2 segundos. Significa que medio ciclo lo hará en un segundo, como lo pueden ver aquí. Entonces, aquí vamos a decir que si la frecuencia aumenta, los ciclos por segundo también van a aumentar. Vamos a dejar un valor, por ejemplo, de 5. Aquí está. Ahora, mencionamos también la velocidad angular, el cual habíamos determinado. Aquí lo tenemos. Aquí está. Se escribe como omega y se calcula como 2pi por f, por el valor de la frecuencia. Entonces, si tenemos 2pi por la frecuencia, que en este caso es 5, me da una frecuencia angular para esta señal de 31.42 radianes sobre segundo. Fíjense que si aumenta la frecuencia, la velocidad angular también va a aumentar. Si la frecuencia disminuye, la velocidad angular también disminuye. Vamos a dejarla 5 para este ejemplo. Entonces, ya tenemos el periodo, tenemos el valor de la velocidad angular. Ahora vamos a analizar lo que mencionamos con el ángulo de desfasamiento, el ángulo θ. Mencionamos que este ángulo va a desplazar nuestra señal, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si es positivo este valor, la va a desplazar hacia la izquierda, como lo podemos ver aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, en un valor de 60 grados. Entonces significa que la señal se ha adelantado. Ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo se adelanta? Recuerden que mencionamos que ese desplazamiento en realidad lo vamos a medir en segundos, no en grados. Y para ello hacíamos ahí una conversión. Entonces calculamos ese valor, ese incremento de tiempo como delta t. Y lo calculamos como el valor del ángulo entre la velocidad angular, el cual ya hice aquí. Les voy a mostrar. Definí entonces a delta t y es el ángulo, pero recuerden que este ángulo aquí está en grados, entonces hay que convertirlo a radianes, por lo tanto multipliqué por pi y dividimos entre 180. Este resultado lo dividimos entre la velocidad angular, que es omega. Al hacer esto obtengo un valor de delta, aquí lo podemos ver, aquí está, de 0.0333 segundos, que sería lo mismo a 33.3 milisegundos. Ahora vamos a suponer que tenemos el caso contrario, es decir, yo tengo el tiempo en el que quiero que esa señal se vaya a desplazar y ahora me interesa saber cuántos grados tengo que moverlo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Digamos que queremos calcular, queremos atrasar la onda, digamos un valor de 50 milisegundos. Entonces, para el caso de una frecuencia de 5 Hz, su periodo será de 0.2 segundos, o lo que será lo mismo a 200 milisegundos. Entonces el tiempo tiene que ser más pequeño que este valor, el que vamos a desfasar, claro. Por ejemplo, si quiero desfasar a 50 milisegundos, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 50 milisegundos por el valor de la frecuencia angular. Vamos a hacerlo aquí. Entonces multiplicamos 0.05, que son 50 milisegundos, y multiplicamos por el valor de la frecuencia angular. Aquí lo tenemos por omega. Y ese resultado me daría en radianes. Entonces, para convertirlo a grados, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Le damos enter y me dice que ese valor debe de ser de 90 grados. Pero si voy a retrasar mi señal, entonces tiene que ser 90 grados negativo. Por lo tanto, voy a ver aquí ya menos 90.
Entonces, si ustedes observan, ahora el incremento delta t me dice que es de 0.05 segundos, que sería lo mismo 50 milisegundos, por lo tanto comprobamos el cálculo. Entonces, con esto finalizamos la parte de señales sinusoidales, que esto puede representar una señal de voltaje alterna o una señal de corriente alterna. Sin embargo, no solamente nos va a servir para magnitudes eléctricas, en realidad para cualquier otra magnitud. Bueno, vamos a dejar aquí este video, espero que les sea muy útil. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer saber aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.